muchachos? Buenos días. Vamos a pasar a la cuarta parte de este curso de escritura que está enfocado tanto en el análisis o tanto al análisis como a la parte creativa. De los dos lados les sirven. Si ustedes saben analizar estas cosas, no implica que lo sepan escribir, pero por lo menos tienen el ojo para identificar dónde tienen los problemas o dónde tendrían los problemas en todo caso, ¿no? Vamos a hablar hoy de una cosa importante que es la exposición. Esta es una de las herramientas que es más difícil encontrar un balance porque podemos tener un cuento o una novela con mucha exposición y que se vuelve aburrida, o podemos encontrar uno donde hay poquita y no entendemos gran cosa. Entonces, vamos a definir primero qué es una exposición, luego vamos a hablar de los tres tipos más comunes, no son los únicos, pero sí los más comunes que tenemos para darle información a nuestros lectores. Entonces, la exposición básicamente es eso, darle información al lector. Puede ser sobre la trama, sobre otros personajes, sobre el lugar sobre el que estamos hablando, perdón. Eh, Relaciones, cosas, artefactos, magia, lo que ustedes quieran, se llama exposición. Si les están dando información, es exposición. Entonces, la primera forma de exposición es el concepto en inglés es muy sencillo. Enséñalo o muéstralo, pero no me lo digas. También existe lo contrario, pero eso lo hablamos después. El show, don't tell se refiere a si estás diciendo que un personaje es frío, bueno, aquí les puse un ejemplo, si es un personaje frío y calculador, porque en el capítulo 1 me dijeron, el guardián salió del barco, los miró a todos y regresó sin mostrar desagrado por la carnicería que estaba ahí, ¿no? Entonces, no hubo nada, simplemente se regresó a su casa, a su lugar de trabajo, donde sea, y no mostró ninguna emoción. Bueno, ahí ya me están dando como las pistas de que es un personaje frío, pero si después de eso encontramos que dice, ven y te doy un abrazo, pues bueno, ahí ya no estamos como cumpliendo con esta característica de personaje frío, ¿no? Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta cómo son sus personajes, porque no podemos solo hacer que un personaje desafíe su propia lógica porque sea conveniente para la trama o que sea conveniente para la acción o para las cosas que están sucediendo dentro de la novela o película. También se puede manejar así. Entonces, este es muy fácil. Vamos a poner al personaje en una situación que me demuestre alguna cuestión de su personalidad. Esa es la forma más fácil de explicarlo. Tenemos luego, la exposición también se puede dar en el diálogo y en las acciones, pero esto es ya digamos, un nivel más avanzado de exposición. Yo creo que hubiera sido mejor ponerlo al final, pero bueno. Esta se va a referir a cómo se comunican los personajes entre ellos. Obviamente estamos hablando un poquito de diálogo, de eso vamos a hablar después porque tiene muchas aristas que vamos a manejar más adelante, pero bueno. Eh, Aquí los personajes, mientras están comunicando, también hay que recordar que los personajes no son nada más un montón de letras, sino que también son individuos que están dentro del mundo. Esto, bueno, también lo mencionaremos un poquito más adelante en el siguiente video, vamos a hablar de los personajes. Pero bueno, de entrada vamos a pensar eso, son personas que están en un medio ambiente. Y si están en medio de una balacera, por ejemplo, una exposición muy mal hecha o muy mediocre sería decir, los personajes venían siendo perseguidos por unos golems que son unas máquinas creadas a partir de Todo eso no nos interesa. ¿Por qué? Porque se está rompiendo el ritmo de la acción. Son varios conceptos que tenemos que detenernos un poquito. Bueno, cuando yo estoy en una narrativa o cuando estoy leyendo o viendo una película, pues yo quiero ver qué es lo que está pasando. Si están persiguiendo a mis personajes en este caso, quiero ver qué es ese golem que acabo de mencionar, ¿no? Y aquí tiene los ojos, y aquí tiene su brazo, y aquí tiene otro brazo. Está muy feo, pero bueno, sirve para el ejemplo. Entonces, no me interesa saber de dónde viene este cuate ahorita. O sea, ahorita, como no tengo nada de información, es un personaje temible, es un personaje que me va a causar cierta incomodidad verlo o como ustedes quieran. El chiste es que no sabemos qué es lo que está pasando y eso lo hace intimidante.
Entonces, en medio de esta persecución, en medio de esta carrera, se van a abrir interrogantes. ¿Quién es? ¿Por qué lo hace? ¿De qué está hecho? ¿Existe la magia? Etcétera. Y estas interrogantes están muy padres y estas se van a quedar en la cabeza tanto de los autores como de los lectores. Pero, pues son preguntas que por el contexto, es decir, lo que está pasando, que es la persecución, ahorita no son relevantes. Esas las puedo contestar después, ya que haya llegado a mi casa, que esté sentado comiendo, que haya sobrevivido. Primero, lo más importante ahorita es sobrevivir, ¿no? Entonces, lo peor que puedo hacer es meterme a explicar aquí la historia de los 20 reinos que crearon a los golems. Todo eso no me importa ahorita. Está bien la información, pero eso lo pueden resolver en una fogata, ya que el personaje esté a salvo y puede encontrarse con un necromante o con un hechicero y él le cuenta, es que bla, 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 bla. Pero aquí ya están sentados y ya está justificado que puedan exponer en este momento, ¿no? Entonces, la exposición a través de diálogos, bueno, aquí les puse un ejemplo muy sencillo sobre una de mis novelas, pero bueno, me faltó un poquito del... Ah, no lo puse, bueno. Les había puesto un ejemplo donde estaba un cuate que se llama Diego y, y va caminando entre las ruinas de un edificio y hay radiación. Entonces, voy a tomar ese ejemplo que se me olvidó poner y se los agrego aquí, ¿no? Entonces, aquí les puse un ejemplo de diálogo, también no es excelente, pero creo que también está, por lo menos está didáctico. Va Diego y tiene otro personaje que se llama Karen. Diego le dice que se aleje porque es más seguro para allá. Se supone que cada línea es su intervención, pero nos llevará mucho tiempo y ya es tarde. Tampoco es como que Víctor se vaya a morir, Karen. Pero llevamos 3 días y los que faltan. ¿Crees que se hayan llevado todo el cobre? Tal vez. Hace poco subió el precio y los carroñeros se acercan más. Vámonos, Diego, tenemos que usar el yodo, con lo poco que nos queda. Lo has dicho antes, huye hoy y vive mañana. Les digo, no son los mejores diálogos, pero sirven para agregar datos adicionales, es decir, para exponernos o para presentarnos más cosas de lo que está pasando en el mundo. La primera intervención nos dice que hay un personaje que se llama Víctor, es decir, van dos solos y están preocupados por alguien que está en otro lado. Luego se está introduciendo un peligro, una amenaza, una facción, un grupo que se llama Los Carroñeros y pues no sabemos todavía qué hacen, simplemente por el contexto podemos identificar algunas cosas. Dice, se hayan llevado todo el cobre, subió el precio y los carroñeros se acercan más. Quizás sea una facción de personajes que se dedican al comercio de cobre o que estén buscando personas para matarlas y robarles sus cosas. Un escenario tipo Mad Max, ¿no? Y por último, estos personajes tienen yodo, que es un elemento que les sirve para combatir un poco la radiación, pero se están agotando las reservas. Es decir, es casi momento de que salgan de su refugio. Esas son cosas que podemos exponer dentro del diálogo y que no se notan tanto como una exposición, no se nota como que te estoy dando información como a cucharadas, sino que son datos tan pequeños y que están metidos dentro del diálogo y no se siente eso, como la pausa para explicar qué es lo que está pasando. Este tipo de exposición, les digo, es como lo más avanzado porque aquí ya estamos requiriendo un lector mucho más hábil que ya no tenga justamente esto, que ser instruido paso a paso. Este ya es un lector más hábil que por su propia experiencia del mundo puede identificar qué es lo que está pasando. Ya algunas palabras le mueven cosas o ya puede, pues sí, sentarse mejor a leer un cuento sin que necesiten que les digan, estás en un mundo de fantasía o estás en un mundo postapocalíptico. Eso lo vamos a ver después, pero es como lo peor que pueden hacer. Y vamos por el último, que es como el nivel intermedio de exposición. Digamos que el show don't tell es el... Ya me equivoqué un poquito en mi escala, jaja. Vamos a decir que el narrador expositor es el más fácil, luego está el show don't tell y por último está la exposición en diálogos, en nivel de dificultad. El narrador expositor es lo más fácil que van a encontrar. Es el narrador me está diciendo cómo están las cosas en el mundo. Era el año 1600 y los buques españoles se dirigían
hacia Nueva España. No sabemos o no sé cuándo fue que empezaron a utilizar las carabelas los piratas, pero mi tripulación y yo teníamos miedo de que nos alcanzaran con alguno de esos cañones tan imponentes que fabricaron en Turquía, por decir algo, ¿no? Entonces, ahí el narrador nos está diciendo paso a paso qué es lo que está pasando, nos está diciendo el contexto, nos está diciendo pues cosas importantes de lo que hay ahí. El narrador expositor es el ideal, digámoslo, para presentar información nueva, pero también es el más peligroso porque podemos caer en la trampa de sobre explicar las cosas, como meter información que al final no es importante. Y esto pasa en todos los niveles de escritura. Podemos caer en esto como principiantes, de hecho es un error muy común como en principiantes, pero también como escritores ya profesionales a veces se nos va un poquito la mano y escribimos cosas pues que al final no tienen nada que ver con la historia o que podrían caber mejor en un cuento, como dedicarnos un solo cuento a trabajar ese aspecto particular y dejarlo limpio para la historia principal, que realmente no es información importante, pero que a la historia principal casi no le va a afectar. Entonces, aquí les puse un ejemplo de un narrador expositor que está mezclando tanto las acciones como con la exposición. Tenemos, entraron por la puerta de plomo. Aquí, ¿cuál es la exposición o cuál es el dato importante? Tenemos una puerta de plomo, es decir, no es una puerta normal, es una puerta muy pesada y además el plomo se utiliza para la contención de la radiación. Entonces, es una puerta especializada para este escenario. Habían construido cientos de refugios. ¿Quién lo construyó? ¿Quién sabe? Como aquel antes de que comenzara la guerra nuclear 40 años antes. Y casi todos tenían agua corriente y estaciones de reciclado. Entonces son búnkers especializados para la guerra nuclear. Entonces ya sabemos que, pues sí, que se prepararon para esto. Y quizás había una compañía que se dedicaba a crear estos refugios, que ya habían lucrado con esto. Y quién sabe si la misma compañía provocó la guerra mundial, ¿no? No sabemos. Todo eso no lo sabemos, pero son incógnitas que se abren. Y eso es lo mejor que pueden hacer como escritores. Crear preguntas y obviamente irlas respondiendo conforme se va avanzando la trama, porque también si creamos muchas preguntas y no contestamos ninguna, pues entonces queda pues ese vacío de no se llenó esta información. Como críticos, si ustedes ven esto, casi todos tenían agua corriente y estaciones de reciclado. Estas preguntas que les acabo de decir, las preguntas que creamos, pueden anotarlas en una libreta e ir viendo si se van respondiendo o no. Si nunca se responden a lo largo de toda la novela, quiere decir que nos encontramos con una exposición, pues, que solo quería sonar bonita, pero que realmente no fue muy pensada. En la exposición ideal o en una novela ideal, todo lo que está escrito va a contribuir al desarrollo de la novela. De alguna manera, ya sea el desarrollo del personaje, desarrollo del mundo, desarrollo de amistades, enemistades de relaciones, desarrollo de la economía, desarrollo de lo que ustedes quieran, pero idealmente todo lo que está escrito desarrolla algo. Si solo está para sonar bonito, entonces no le sirve. Se adelantaron a través de los corredores, ya sabemos entonces que el búnker tiene pasillos, y Karen vio la luz titilante que provenía de la habitación de su cuñado Víctor. Antes no habíamos dicho que Víctor fuera cuñado de nadie, pero ahora como estamos en este escenario en los que los personajes están caminando, pues entonces sí podemos meter esto de que Víctor esté tirado o que esté acostado, y además podemos meter esta información adicional del cuñado de Karen. Además, aquí hay otro truco del narrador. Si aquí decimos Karen vio la luz titilante, aquí nos estamos estableciendo como, ok, mi narrador o mi cámara va a estar siguiendo a Karen. Vamos a ponerle una faldita nada más para la representación. Ahí está. Entonces, la cámara va a estar siguiendo a Karen y esto quiere decir que o bien es un personaje principal o bien que para esta escena ella es la más importante. Esto es algo que podemos hacer con los narradores. Podemos decir, Karen vio la luz titilante que provenía de su cuñado Víctor. Por otro lado, Diego se dirigió a los refrigeradores. Esto sería si quisiera hacer una novela con doble personaje principal, pero la verdad es que es más fácil trabajar con uno solo, al menos en las primeras novelas. Ya cuando uno empieza a desarrollar más callo,
narrador, pues sí, de narrador, pues ya podemos hacer trucos especiales ahí, pero realmente como autores de primera vez o como autores, incluso yo que ya tengo algunos libros, pues no me atrevo todavía a los dos narradores porque es un tanto difícil seguir la pista y que sean igual de relevantes los dos, ¿no? Bueno, esos son los tres tipos de exposición, al menos los tres que vamos a ver ahorita. Repaso rápido los tres. Tenemos el show, don't tell, que es el de presentar o meter a los personajes en la situación que nos interesa o lo que queremos mostrar del personaje. Si quiero mostrar que mi personaje es temerario, pues lo voy a poner a lo mejor en medio de un asalto y agarra un sable y empieza a cortar a la gente. Si quiero mostrar que mi personaje es sensible, pues lo voy a poner en una situación en la que a lo mejor llore o algo que se emocione o que le brillan los ojos. No lo tengo que decir directamente, no tengo que decir Pedro era súper sensible y lloró con la ópera. Eso ya es sobreexposición, es como exponer de más. O decir las cosas muy tajantemente sin dar oportunidad a que las personas lleguen a sus propias conclusiones. Tenemos el diálogo y las acciones, les digo, ese sería como el nivel avanzado, acciones que se van mezclando con el diálogo y que además nos van a decir qué tan relevante es o si estamos metiendo información nueva. Y por último, el narrador como expositor, que es lo más básico, también lo más fácil. Entonces, con esto terminamos la exposición. Espero que les ayude por lo menos a identificar qué hacen ustedes y dónde están fallando. También les digo, como críticos tienen que ponerse muy, muy especiales cuando hablamos de la exposición, porque a veces ese es el problema de los textos, que nos meten muchísima información y nunca pasa nada. Eso pasa en muchas novelas juveniles, no digo que en todas, pero en muchas suele ser así. Yo me llamo Katniss Everdeen y tengo 16 años. Todo eso no me importa, mejor muéstramelo, ¿no? En el libro de Taller y Oficio les puse un poquito más de ejemplos de esto, un poquito más profundos, vamos, con más explicación, pero es básicamente todo. Entonces, por el día de hoy, eso es todo. Terminamos con la exposición y pronto voy a subirles un video sobre los personajes, que es el primer tema importante sobre pues sí, los protagonistas o los actores de nuestra historia, ¿no? Entonces, con esto me despido, muchachos. Muchísimas gracias por ver este video. Bueno, si están suscritos, muchísimas gracias. Si no, pues píquenle la campanita. Voy a seguir subiendo estos videos de cursos de escritura. Me detuve un poquito por algunas cuestiones personales, pero ya estamos de regreso. ¿Qué más les iba a decir? Pues creo que nada más. Muchas gracias, cuídense pronto. Ahí están los botones para suscribirse, para ver alguna otra cosa relacionada y demás. Muchas gracias.